inicia ahora. Yo le dije, hay esperanza para que nosotros entremos a Estados Unidos legalmente con asilo. Y él me dijo, sí, hay esperanza. Enfrentamiento entre migrantes y autoridades en el puerto de entrada de San Isidro. Cientos de migrantes intentaron cruzar a Estados Unidos, ocasionando retrasos a viajeros que esperaban entrar a San Diego. Más adelante, todos los detalles. Primeramente, muy buenas tardes. Qué bonito que nos acompaña. Les saludamos Gilberto Dorrego Y Lizeth López, bienvenidos a su noticiero de las 6 de la tarde. Una jueza federal del Distrito de California calificó como inconstitucional la ejecución del programa conocido como Quédate en México. Y ese fallo ocurre después de que la Corte Suprema dictaminó que el gobierno federal debía reinstituir el programa que Biden terminó en el mes de febrero. La pregunta que muchos se hacen a esta hora es, ¿están regresando a México a los solicitantes de asilo político? ¿Está vigente ese programa? La jueza federal Cynthia Bashand dictaminó el jueves que la implementación del programa Protocolos de Protección de Migrantes, conocido como Quédate en México, es inconstitucional. Que no se le está dando la oportunidad a las personas de tener un proceso establecido de cómo pueden presentar los argumentos necesarios para ver si tienen la posibilidad o no de asilo. Lo que significa la palabra llegar. Un tecnicismo semántico que da pie a la querella al otro lado versus Mallorcas, sobre la cual la jueza ejerció su criterio jurídico. Pero la ley dice explícitamente que tienen que ser inspeccionados antes de ser rechazados. Es decir, que tienen que llegar. La orden de la jueza, designada al Distrito de California por el expresidente Barack Obama, ocurre 2 semanas después de que la Corte Suprema dictaminó que el gobierno de Biden debía reinstituir el programa, también conocido como MPP. De verdad no tiene ningún efecto directo en la orden que ha sido entregada hace un par de semanas bajo la Corte Suprema. El motivo es que la administración Biden todavía no ejecuta el programa que es discutido con el gobierno mexicano. Al final de cuentas, por lo menos implícitamente y prácticamente es un asunto de relaciones exteriores porque depende de México, la participación de México. Sin embargo, durante la administración Trump, el programa fue implementado por ambos gobiernos. No había oposición de Estados Unidos a cualquier medida antimigrante de México. Entonces estaban en la misma página, la extrema derecha en Estados Unidos con la izquierda en México. Esa es la respuesta del presidente López Obrador. Estamos haciendo una labor para contener la afluencia migratoria hasta donde podemos. Lo que hacen con esa gente es otra cosa. Y hay un gran conflicto social, legal, cultural sobre el tratamiento de los migrantes en México. Claro que sí, es fuerte, ¿no? Porque la evidencia es que hay maltrato de migrantes casi sistemático en México. Desglosemos los escenarios o situaciones por los cuales un extranjero puede solicitar asilo político por medio creíble en Estados Unidos. El segundo paso es poder demostrar que la persona, ese miedo a persecución o muerte, está conectado a ser parte de un credo, religión, raza, orientación sexual, participación política. Muy pocos criterios califican. Si la persona sufre de algún tipo de violencia basado en la violencia urbana por parte de pandillas, eso en muchas ocasiones no es necesariamente fundamentos para pedir asilo. Y precisamente muchos de esos casos son los que se encuentran en estos momentos estancados en las cortes de inmigración, que no tienen suficiente evidencia que los migrantes no han podido traer de sus países de origen. Y aquellos precisamente migrantes que llegan a los puntos de entrada para solicitar asilo político deben mostrar suficientes evidencias para que un agente de inmigración allí les tramite su solicitud y les permita la entrada a Estados Unidos, donde esperaría su cita en corte. Si no, pues son regresados a México, y ese retorno no tiene que ver con el MPP, sino que su solicitud no fue aprobada. Por casi 2 horas estuvieron detenidos en la garita de San Isidro quienes intentaban cruzar en la línea peatonal este y la línea Sentry. Amigos, esto después de que cientos de migrantes que viven en el Chaparral llegaran al sitio para solicitar asilo. Los migrantes, que fueron recibidos por un intenso operativo policial por parte de aduanas, también y protección fronteriza, le explicaron al director del puerto, Sidney Aki, que su necesidad era cruzar Estados Unidos para tener mejores oportunidades de empleo, estudio y lejos de la violencia. Este les respondió que tenían que esperar. Dije, hay esperanza para que nosotros entremos a Estados Unidos legalmente con asilo. Y él me dijo, sí, hay esperanza. Entonces yo quería llegar a un acuerdo con él, si llegamos en grupo de 10, de 5 personas para que nos ayudaran.
porque tenemos mucho tiempo, estamos sufriendo, estamos con frío, los niños se están enfermando de tantos virus. Y bien, en el sitio los migrantes no solo se enfrentaron a la negativa para cruzar pues de las autoridades de aduanas y protección fronteriza y la Policía Municipal de Tijuana, sino también a los comerciantes en la garita que les pedían se retiraran del sitio pues estaban afectando sus ventas. Los gritos contra los migrantes para retirarse del sitio del lugar también fueron de quienes esperaban a pie por horas en la línea peatonal de San Isidro para cruzar a San Diego. Aquellos que comentaron esperaban desde antes de las 11 de la mañana para cruzar a Estados Unidos y solo pudieron hacerlo después de que la policía de Tijuana retiró a los migrantes del sitio cerca, eso de las 2 de la tarde. Finalmente se normalizó el cruce y la comunidad comenzó a cruzar nuevamente.